¿Alguna vez has notado cómo ciertas palabras escapan de la boca de alguien y revelan instantáneamente la etapa de desarrollo en la que esa persona se encuentra? No estamos hablando de inteligencia académica o de cuántos libros alguien ha leído, sino de algo mucho más profundo y esencial: la madurez psicológica, esa capacidad de mirar hacia adentro de uno mismo sin miedo y de reconocer tanto la luz como la oscuridad que habitan el territorio interior del alma humana. Carl Jung dedicó décadas de su vida investigando los mecanismos mediante los cuales las personas se esconden de sí mismas, construyendo máscaras elaboradas que las protegen de la verdad más incómoda de todas, que somos mucho más complejos, contradictorios y misteriosos de lo que nos gustaría admitir. Cuando alguien pronuncia ciertas frases, no está simplemente comunicando una idea superficial, está en realidad revelando cuánto ha huido del encuentro consigo mismo, cuánto ha preferido la seguridad de la inconsciencia a la incomodidad transformadora del autoconocimiento genuino. Jung nos enseñó que el viaje más importante que un ser humano puede emprender no ocurre en lugares distantes o en conquistas externas impresionantes, sino en la inmersión valiente en las profundidades de la propia psique, donde residen aspectos de nosotros mismos que rechazamos, negamos y proyectamos en los demás. Él llamó a este proceso individuación, un camino arduo y solitario en el cual nos volvemos progresivamente más completos al integrar las partes fragmentadas de nuestra personalidad. Pero la mayoría de las personas nunca inicia este viaje, prefiriendo vivir en la superficie, repitiendo patrones automáticos y frases hechas que funcionan como escudos contra la autenticidad. El hombre inmaduro, según la visión junguiana, no es necesariamente aquel que posee baja escolaridad o poca experiencia de vida, sino aquel que se niega terminantemente a reconocer su propia complejidad, que insiste en verse como una figura unidimensional y que no puede soportar la ambigüedad inherente a la condición humana. Hoy vamos a explorar 7 frases que funcionan como señales de alarma, indicadores precisos de que alguien permanece atrapado en etapas primitivas de desarrollo psicológico. No se trata de juzgar a nadie, sino de desarrollar la capacidad de reconocer estos patrones, tanto en los demás como, más importante aún, en nosotros mismos. Porque todos nosotros en algún momento hemos pronunciado estas palabras o pensado según estas lógicas limitantes. La diferencia está en percibir cuando esto sucede y tener el coraje de cuestionar estos automatismos. Presta especial atención a la 4ª frase, pues representa uno de los mecanismos de defensa más comunes y destructivos que Jung identificó en sus estudios clínicos, algo que literalmente impide cualquier posibilidad de crecimiento genuino. Comencemos. La primera frase: eso no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Cuando Bruno cumplió 32 años, ya había cambiado de trabajo 5 veces en menos de una década. Cada vez que salía de una empresa, la narrativa era siempre la misma. El jefe era incompetente y no reconocía su talento, los colegas eran envidiosos y saboteaban su trabajo, el ambiente era tóxico y conspiraba contra su éxito. En todas las conversaciones con amigos, Bruno repetía con convicción inquebrantable que los problemas nunca tenían origen en él. Siempre eran causados exclusivamente por las circunstancias externas o por las fallas ajenas. Cuando alguien intentaba sugerir que tal vez él podría reflexionar sobre su propia participación en esos conflictos repetitivos, Bruno cortaba inmediatamente. Eso no tiene absolutamente nada que ver conmigo. El problema siempre está ahí afuera. Un día, durante una fiesta de bodas de un primo lejano, Bruno se irritó profundamente con un invitado que hacía bromas sobre hombres que cambiaban constantemente de empleo. Sintió como si aquel desconocido estuviera hablando específicamente de él,
como si el universo entero estuviera conspirando para humillarlo. La rabia fue tan intensa que salió de la fiesta antes incluso de que se sirviera la cena, jurando no volver a hablar con la mitad de la familia. 3 semanas después, en su 6ª empresa, Bruno fue llamado a una reunión con el Departamento de Recursos Humanos. Habían recibido 3 quejas de diferentes colegas sobre su comportamiento agresivo y sus explosiones de temperamento. Bruno quedó genuinamente sorprendido, completamente incapaz de reconocer que aquellos patrones de comportamiento partían de él mismo. En su mente, las personas simplemente no podían lidiar con alguien que hablaba la verdad sin rodeos. Lo que Bruno no podía percibir es que estaba viviendo bajo el dominio completo de aquello que Jung llamó la sombra. Esa porción de nosotros mismos que contiene todo aquello que no queremos reconocer como parte de nuestra personalidad. La sombra no es simplemente algo malo o negativo, es todo aquello que excluimos de nuestra autoimagen consciente. Cuando Bruno decía que sus problemas no tenían nada que ver con él, estaba en realidad diciendo que se negaba a mirar los aspectos sombríos de su propia psique. La agresividad no procesada, la dificultad para lidiar con críticas, la tendencia a interpretar comentarios neutros como ataques personales. Jung descubrió que cuanto más negamos nuestra sombra, más poder gana sobre nosotros, manifestándose de formas cada vez más destructivas e inconscientes. La persona que insiste en decir que nada tiene que ver con ella está, en realidad, completamente dominada por aspectos de sí misma que no logra ver. La madurez psicológica comienza exactamente en el punto en que logramos decir lo opuesto. Tal vez esto tiene mucho que ver conmigo, tal vez necesito investigar mi participación en esta situación. Este simple reconocimiento abre la puerta al autoconocimiento real, a la posibilidad de integración de la sombra y, consecuentemente, a relaciones más auténticas y menos contaminadas por proyecciones inconscientes. La persona que logra mirar sus patrones destructivos sin defenderse inmediatamente está dando un paso fundamental en la dirección de la individuación. Porque, como Jung insistía, no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esto comienza con la humildad de reconocer, sí, esto tiene todo que ver conmigo, y necesito entender qué exactamente. La segunda frase, soy siempre el mismo en cualquier situación. Elena trabajaba como abogada en un bufete de tamaño mediano y se enorgullecía inmensamente de ser una persona auténtica y coherente en todos los momentos. Para ella, esto significaba comportarse exactamente de la misma manera en la oficina, en casa, con la familia, en eventos sociales e incluso en situaciones íntimas con su novio. Usaba el mismo tono de voz formal y controlado, mantenía la misma postura erecta y seria, evitaba demostraciones espontáneas de emoción y valoraba por encima de todo la imagen de profesionalismo inquebrantable. Cuando su hermana menor comentó que Elena parecía robotizada y distante, incluso en reuniones familiares casuales, ella respondió con orgullo, «Soy siempre la misma en cualquier situación. No cambio mi personalidad para agradar a los demás. Lo que ves es lo que hay». Con el tiempo, el novio de Elena comenzó a quejarse de que ella nunca se relajaba verdaderamente, nunca se permitía ser vulnerable o espontánea, trataba momentos de intimidad como si fueran reuniones de negocios. Cuando él intentó conversar sobre esto, Elena lo interpretó como si él le estuviera pidiendo que fuera falsa o fingiera ser otra persona. La relación terminó después de 2 años, y Elena concluyó que el problema era que él no podía aceptar quién era ella realmente. En el trabajo, a pesar de ser competente, Elena nunca logró construir conexiones genuinas con colegas que la veían como fría e inaccesible. Ella interpretaba esto como envidia de su solidez profesional. A los 41 años, Elena comenzó a sentir un vacío creciente,
una sensación perturbadora de que había algo profundamente equivocado, aunque no lograba identificar exactamente qué. Lo que Helena no comprendía es que estaba viviendo aprisionada en aquello que Jung llamó la persona, la máscara social que desarrollamos para funcionar en el mundo. La persona no es algo negativo en sí, es necesaria y útil, una adaptación psicológica que nos permite navegar diferentes contextos sociales. El problema surge cuando la persona se identifica completamente con esa máscara y cree que ella representa la totalidad de quien es. Cuando Helena decía que era siempre la misma en cualquier situación, estaba en realidad confesando que se había convertido en prisionera de una única faceta de sí misma, sofocando todas las demás dimensiones de su personalidad. Jung observó que personas así desarrollan una rigidez psíquica que les impide acceder a la riqueza y complejidad de su vida interior. La psique humana no es monolítica ni estática, es fluida, multifacética y contextual. Somos diferentes con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros amantes, con nuestros colegas de trabajo, y esto no es falsedad, es la expresión natural de la complejidad humana. Jung descubrió que dentro de cada uno de nosotros existen múltiples subpersonalidades, cada una adecuada a diferentes contextos y relaciones. Reprimir esta multiplicidad en nombre de una supuesta coherencia es en realidad una forma de violencia psicológica contra uno mismo. La persona madura comprende que puede ser seria en el tribunal y juguetona en casa, puede ser asertiva en el trabajo y receptiva en la intimidad, sin que esto represente falsedad. La verdadera autenticidad no está en ser siempre igual, sino en permitir que diferentes aspectos genuinos de nosotros mismos se manifiesten según el contexto lo pida. Helena solo comenzó a liberarse de esta prisión cuando en terapia percibió que había enterrado viva a la niña espontánea que una vez fue, sacrificándola en el altar de una imagen profesional rígida y sofocante. La tercera frase: ese sentimiento es debilidad. Rodrigo creció en una familia donde demostrar emociones era sinónimo de fragilidad inadmisible. Su padre, militar retirado, repetía como mantra que los hombres de verdad no lloran y que los sentimientos eran lujos para quienes no tenían responsabilidades reales. A los 27 años, Rodrigo había internalizado completamente esta filosofía y la aplicaba con rigor en todas las áreas de su vida. Cuando su abuela falleció, no derramó una sola lágrima en el velorio y criticó duramente al primo que lloró abiertamente, diciendo que aquello era vergonzoso e innecesario. Cuando se enamoró por primera vez y sintió mariposas en el estómago, interpretó aquella sensación como algo patológico que necesitaba ser eliminado. Ese sentimiento es debilidad, se decía a sí mismo siempre que emociones indeseadas amenazaban con emerger a la superficie. Rodrigo construyó una carrera sólida como ingeniero, admirado por su racionalidad implacable y capacidad de tomar decisiones difíciles sin vacilación aparente. Pero a los 34 años, tras el término de una relación que él mismo saboteó por evitar involucramiento emocional excesivo, comenzó a experimentar síntomas físicos inexplicables. Insomnio crónico, dolores de cabeza persistentes, problemas digestivos y episodios de palpitación cardíaca sin causa médica aparente. Consultó a 7 especialistas diferentes. Todos afirmaron que sus exámenes estaban perfectos. Fue solo cuando un médico clínico perspicaz le sugirió que buscara ayuda psicológica que Rodrigo, con reticencia, agendó algunas sesiones. Durante meses resistió cualquier exploración emocional, tratando la terapia como si fuera una consultoría técnica para optimizar su rendimiento mental. Lo que Rodrigo desconocía
es que estaba viviendo lo que Jung identificó como la tiranía del pensamiento racional sobre las demás funciones psíquicas. Jung desarrolló una teoría tipológica que reconocía 4 funciones fundamentales de la consciencia: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. En una psique saludable, estas funciones trabajan en armonía, cada una contribuyendo con su perspectiva única a nuestra experiencia de vida. Pero cuando una persona desarrolla excesivamente solo una función y reprime brutalmente las otras, se crea un desequilibrio profundo que inevitablemente cobra su precio. Los sentimientos que Rodrigo clasificaba como debilidad no desaparecieron simplemente porque él los rechazó. Descendieron al inconsciente y comenzaron a manifestarse a través del cuerpo, transformándose en síntomas psicosomáticos. Jung advertía que las emociones reprimidas no se evaporan, se acumulan en el inconsciente como presión en una olla cerrada, eventualmente encontrando formas alternativas de expresión que son siempre más destructivas que si hubieran sido reconocidas y procesadas conscientemente. Rodrigo estaba pagando el precio de la guerra que libraba contra su propia naturaleza emocional. La verdadera fuerza, como Jung demostró repetidamente en su trabajo clínico, no está en suprimir sentimientos, sino en tener el coraje de sentirlos plenamente, comprenderlos e integrarlos a la conciencia. Un hombre que necesita constantemente probar su fuerza a través de la negación de su vulnerabilidad, está en realidad revelando una fragilidad profunda: el miedo de entrar en contacto consigo mismo. Solo cuando Rodrigo finalmente permitió que las lágrimas reprimidas durante décadas brotaran, cuando aceptó que sentir tristeza, miedo, alegría o amor no lo hacía menos hombre, sino más humano, fue que sus síntomas físicos comenzaron a desaparecer y una sensación de vitalidad auténtica retornó a su vida. La cuarta frase: todo lo que me irrita en los demás es problema de ellos. Este es probablemente el mecanismo de autoengaño más sofisticado y perjudicial que Jung identificó en toda su investigación sobre la psique humana. Fernanda era una gerente de proyectos extremadamente irritable, especialmente con personas que ella clasificaba como perezosas, desorganizadas e irresponsables. Bastaba que un colega llegara algunos minutos tarde para que ella sintiera una furia desproporcionada burbujeando por dentro. Cuando veía a alguien procrastinando o no cumpliendo plazos con la misma rigidez que ella se aplicaba a sí misma, sentía un desprecio visceral. En reuniones de equipo, frecuentemente hacía comentarios ácidos sobre la falta de compromiso de determinadas personas y sus evaluaciones de desempeño eran notoriamente severas. Cuando se le cuestionaba sobre esta dureza, Fernanda tenía siempre la misma respuesta: todo lo que me irrita en los demás es problema de ellos. Si se sienten mal con mis comentarios, es porque en el fondo saben que tengo razón. Durante años, Fernanda vivió convencida de que su intolerancia era simplemente lucidez, una capacidad superior de identificar defectos ajenos que personas menos perspicaces no lograban ver. Su vida personal era un desierto relacional. Las amistades nunca duraban mucho y las relaciones amorosas terminaban invariablemente con la otra persona diciendo que ella era imposible de satisfacer y excesivamente crítica. Fernanda interpretaba esto como evidencia de que estaba rodeada de personas mediocres, que no podían aceptar retroalimentación constructiva. Los 39 años, tras ser advertida formalmente por la empresa por crear un ambiente de trabajo hostil, fue obligada a participar en un programa de desarrollo de liderazgo que incluía sesiones de coaching psicológico. Fue en ese contexto, forzada por las circunstancias, que Fernanda escuchó por primera vez sobre el concepto junguiano de proyección.
Jung descubrió que aproximadamente 90% de aquello que nos irrita profundamente en los demás no se refiere verdaderamente a ellos, sino a aspectos no resueltos de nosotros mismos que proyectamos sobre las personas a nuestro alrededor. La proyección es un mecanismo inconsciente mediante el cual atribuimos a los demás características, sentimientos o impulsos que en realidad nos pertenecen, pero que no logramos reconocer como nuestros. Cuando Fernanda reaccionaba con furia desproporcionada a la pereza ajena, lo que estaba en realidad combatiendo era su propio agotamiento reprimido, el deseo secreto de descansar que jamás se permitía reconocer. Cuando despreciaba la desorganización de los otros, estaba luchando contra sus propios impulsos caóticos que mantenía bajo control férreo a costa de enorme tensión interna. Jung enseñó que nuestras reacciones emocionales más intensas funcionan como espejos, apuntando directamente a nuestra sombra no integrada. Si algo en otra persona nos provoca una irritación leve o moderada, probablemente hay ahí una cuestión genuina de comportamiento inadecuado. Pero cuando la reacción es desproporcionada, cuando sentimos una repulsión visceral o una rabia que parece desconectada de la gravedad real de la situación, podemos estar seguros de que estamos frente a una proyección. El hombre maduro, según Jung, es aquel que ha desarrollado la capacidad de recoger sus proyecciones, de cuestionar sus reacciones exageradas y preguntarse, ¿qué dice esto sobre mí? ¿Por qué esto me afecta tan profundamente? Fernanda solo comenzó a cambiar cuando finalmente tuvo el coraje de admitir que estaba agotada, que mantenía estándares imposibles para sí misma y castigaba en los demás la libertad que se negaba a sí misma. Cuando recogió sus proyecciones, curiosamente las personas a su alrededor no cambiaron, pero su percepción de ellas se transformó completamente. Y por primera vez en años logró construir relaciones basadas en comprensión genuina en lugar de crítica constante. La quinta frase, ya me conozco completamente. Marcelo era de esas personas que adoran hacer tests de personalidad online y coleccionar etiquetas sobre sí mismo. Myers-Briggs, eneagrama, signo astrológico, tipo sanguíneo. Tenía respuestas listas para todo. Soy INTJ, tipo 5 del eneagrama con ala 4, Aries ascendente en Escorpio, así que básicamente ya entiendo perfectamente cómo funciono, explicaba con autoridad siempre que alguien tocaba temas de autoconocimiento. A los 35 años, Marcelo creía sinceramente que había completado el viaje de conocerse, que no había nada más significativo por descubrir sobre sí mismo. Cuando amigos sugerían terapia o prácticas contemplativas, él descartaba con una sonrisa condescendiente, ya me conozco completamente. Esos procesos son para quienes aún se están descubriendo. Esta convicción absoluta comenzó a resquebrajarse cuando Marcelo, por primera vez en su vida adulta, se enamoró de forma arrolladora de alguien que no correspondía a sus sentimientos. La intensidad emocional que emergió de aquella experiencia fue tan abrumadora que simplemente no podía encuadrarla en ninguna de las categorías confortables que había construido sobre su personalidad. Comenzó a tener sueños perturbadores, en los cuales aparecía como personajes completamente diferentes de lo que imaginaba ser. A veces, un niño abandonado llorando inconsolablemente. Otras veces, un viejo sabio caminando por bosques nebulosos, ocasionalmente un guerrero furioso destruyendo todo a su alrededor. Estos sueños lo dejaban profundamente incómodo porque contradecían frontalmente la imagen que había solidificado de sí mismo. Durante meses, intentó ignorar estas manifestaciones inconscientes, pero se volvieron cada vez más insistentes e imposibles de descartar. Lo que Marcelo no comprendía es que estaba viviendo aprisionado en aquello que Jung llamó la persona, la máscara social que desarrollamos para funcionar en el mundo.
Jung dedicó buena parte de su obra a desmantelar exactamente esta ilusión de autoconocimiento completo. Descubrió que el ego consciente, esa parte de nosotros que piensa y dice yo, representa solo una fracción minúscula de la totalidad psíquica. Bajo la superficie consciente existe un océano vasto y misterioso llamado inconsciente personal, repleto de memorias reprimidas, experiencias olvidadas y potenciales no desarrollados. Más profundo aún reside el inconsciente colectivo, una dimensión universal de la psique que compartimos con toda la humanidad y que contiene los arquetipos, patrones fundamentales de experiencia humana que trascienden lo individual. Creer que te conoces completamente es como alguien que observó solo la punta de un iceberg emergiendo del océano y concluyó que comprende toda la estructura que existe sumergida. Jung llamó al proceso de convertirse en quien realmente eres individuación y enfatizó que este viaje nunca termina mientras estemos vivos. Cada fase de la vida trae nuevas capas de nosotros mismos a la superficie. Cada crisis revela aspectos que permanecían ocultos. Cada encuentro profundo con otra persona nos muestra pedazos de nosotros mismos que desconocíamos. La persona madura no es aquella que cree haberse conocido completamente, sino aquella que mantiene una curiosidad permanente sobre los misterios que aún habitan su interior, que permanece abierta para ser sorprendida por sí misma. Marcelo solo comenzó verdaderamente a crecer cuando abandonó la arrogancia de creerse conocido y abrazó la humildad de reconocerse como un misterio en permanente despliegue, infinitamente más complejo y fascinante de lo que cualquier test de personalidad podría capturar. Y antes de continuar con las últimas dos frases, quiero hacer una pausa aquí y hablar directamente contigo que estás viendo esto. Si has llegado hasta este punto del video, tengo casi la certeza de que no es por casualidad. Algo en este viaje por el pensamiento de Jung está resonando dentro de ti. Tal vez porque reconociste algunas de estas frases en personas cercanas. Tal vez porque tuviste el coraje de reconocerte en algunos de estos patrones. Y eso, por sí solo, ya es una señal de madurez rara. La mayoría de las personas prefiere vivir en la superficie, repitiendo las mismas defensas, huyendo de la incomodidad del autoconocimiento. Pero tú estás aquí, sumergiéndote en conceptos profundos, dispuesto a cuestionar, a reflexionar, a crecer. Eso me deja genuinamente feliz y esperanzado. Si este contenido está teniendo sentido para ti, si está contribuyendo a tu viaje de individuación, me encantaría que te suscribieras al canal y activaras la campanita. Pero no hago esta petición de la forma mecánica que tantos canales hacen. Quiero que te suscribas solo si realmente sientes que este espacio puede ser un compañero valioso en tu camino. Deja un comentario compartiendo cuál de estas frases te impactó más o si ya te has percibido usando alguna de ellas. Vamos a crear aquí una comunidad genuina de personas comprometidas con el crecimiento psicológico. Ahora vamos a las dos últimas frases, que tal vez sean las más sutiles y peligrosas de todas. La sexta frase: necesito ser fuerte todo el tiempo. Antonio construyó toda su identidad en torno a la idea de ser la roca inquebrantable para todos a su alrededor. En la familia, era él quien resolvía todos los problemas prácticos y financieros. En el trabajo era el líder que nunca demostraba duda o vulnerabilidad. Entre amigos, era aquel que ofrecía hombro para que los demás lloraran, pero jamás permitía que lo vieran en momentos de fragilidad. Necesito ser fuerte todo el tiempo, repetía como un mantra, especialmente cuando sentía ganas de desmoronarse. Para Antonio, fuerza significaba control absoluto sobre las emociones, ausencia de necesidad de apoyo y capacidad de sostener a los demás sin nunca necesitar ser sostenido. Cuando su esposa intentaba ofrecer consuelo en momentos difíciles, él la alejaba gentilmente,
diciendo que todo estaba bajo control. A los 43 años, tras la muerte súbita de su padre, algo dentro de Antonio comenzó a desmoronarse. Por primera vez en su vida adulta, se sintió genuinamente perdido y asustado. Pero en lugar de permitir que esos sentimientos vinieran a la superficie y fueran compartidos, intensificó aún más su máscara de fortaleza. Trabajó horas extras, asumió proyectos adicionales, se mantuvo ocupado frenéticamente para no tener que parar y sentir, hasta que su cuerpo simplemente se negó a continuar. Sufrió un colapso nervioso durante una reunión importante y pasó 3 semanas de baja, incapaz de levantarse de la cama. Durante ese periodo forzado de pausa, por primera vez en décadas, Antonio fue obligado a aceptar el cuidado de los demás y a reconocer su propia vulnerabilidad. La experiencia fue aterradora y simultáneamente extrañamente liberadora. Jung desarrolló conceptos fundamentales para comprender esta dinámica. Ánima y animus, las dimensiones femenina y masculina que existen dentro de cada ser humano, independientemente del género biológico. En los hombres, el ánima representa el aspecto receptivo, emocional, intuitivo y vulnerable de la psique. Cuando un hombre rechaza completamente su ánima, creyendo que necesita ser fuerte todo el tiempo, se vuelve psicológicamente mutilado, incapaz de acceder a la mitad de su propia humanidad. Jung observó que hombres así frecuentemente desarrollan una rigidez externa impresionante, pero permanecen infantiles emocionalmente, porque nunca desarrollaron la capacidad de procesar vulnerabilidad de forma madura. La verdadera fuerza, según Jung, no está en nunca necesitar apoyo, sino en tener el coraje de reconocer cuando lo necesitamos y en permitirnos recibir cuidado sin sentir que esto nos disminuye. Las culturas patriarcales tradicionales enseñan a los hombres que vulnerabilidad es sinónimo de debilidad, creando generaciones de individuos emocionalmente amputados que confunden rigidez con resiliencia. Pero Jung descubrió algo fascinante. Los hombres que tienen el coraje de integrar su ánima, de desarrollar su capacidad de sentir, de permitirse ser vulnerables en los contextos apropiados, se vuelven infinitamente más fuertes y equilibrados que aquellos que mantienen una fachada de invulnerabilidad. Antonio solo comenzó a experimentar fuerza genuina cuando finalmente aceptó que necesitar a otros, llorar cuando es necesario y pedir ayuda, no lo hacían menos hombre, sino más plenamente humano. La integración del ánima no lo transformó en alguien débil, sino en alguien completo, capaz de transitar entre fuerza y vulnerabilidad según la vida lo exigiera, sin aferrarse rígidamente a ninguna de las polaridades. La séptima frase: fue solo coincidencia, no significa nada. Paula llevaba meses intentando decidir si debía o no cambiar de carrera. Trabajaba hacía 12 años como publicista, pero sentía un vacío creciente, una sensación de que estaba traicionando algo esencial en sí misma. Una noche, soñó con una antigua profesora de literatura de la escuela que había marcado profundamente su adolescencia, alguien en quien no pensaba hacía al menos 15 años. En el sueño, la profesora le entregaba un libro antiguo y decía: «Tú sabes lo que necesitas hacer». Paula despertó con el corazón acelerado y una sensación extraña de que aquello era importante, pero inmediatamente descartó. Fue solo un sueño sin sentido, mi cerebro procesando memorias aleatorias. 3 días después, mientras esperaba en una fila del banco, la persona delante de ella dejó caer un libro. Paula se agachó para recogerlo y al devolverlo, lo reconoció. Era exactamente el mismo libro que la profesora le había entregado en el sueño, una edición rara de poemas de Fernando Pessoa. Sintió un escalofrío subir por la columna, pero se forzó a racionalizar. Qué coincidencia curiosa, pero no significa nada.
Esa misma semana recibió un correo electrónico inesperado de una antigua colega de la universidad que se había convertido en profesora de literatura y estaba montando un proyecto educativo innovador, buscando a alguien con experiencia en comunicación para ayudar. Paula leyó el correo 3 veces, sintiendo algo profundo moviéndose dentro de ella, pero una vez más silenció la voz interior. Fue solo coincidencia, no significa nada. A Jung revolucionó la psicología al introducir el concepto de sincronicidad, que definió como coincidencias significativas que no pueden ser explicadas por causa y efecto, pero que cargan un sentido profundo para quien las experimenta. A diferencia de coincidencias triviales que suceden todo el tiempo, las sincronicidades son eventos externos que se conectan de forma misteriosamente relevante con nuestro estado psíquico interno, como si el universo estuviera intentando comunicarnos algo a través del lenguaje de símbolos y acontecimientos aparentemente casuales. Jung percibió que el inconsciente no se comunica solo a través de sueños y síntomas, sino también a través de eventos sincronísticos que funcionan como señales en el camino de la individuación, especialmente en los momentos en que estamos en encrucijadas importantes de nuestras vidas. La persona que insiste en descartar todo como mera coincidencia sin significado está, en realidad, cerrándose a una dimensión entera de la realidad, sofocando la voz de la psique que intenta comunicarse a través de múltiples canales. Jung observó que las sincronicidades tienden a intensificarse exactamente en los periodos en que estamos resistiendo cambios necesarios o ignorando llamados profundos de nuestra alma. El mundo externo comienza a reflejar nuestros conflictos internos de formas cada vez más imposibles de ignorar, hasta que finalmente prestamos atención. Paula permaneció atrapada en su insatisfacción profesional por 2 años más, descartando docenas de otras señales sincronísticas hasta que finalmente una crisis de salud la forzó a repensar toda su vida. Solo entonces miró hacia atrás y percibió cuánto el inconsciente había intentado guiarla, pero ella había elegido interpretar todo a través de un lente materialista que descartaba significado. Jung no estaba sugiriendo que debemos ver significado místico en absolutamente todo o volvernos supersticiosos, interpretando cada pequeño evento como una señal divina. Esa sería solo otra forma de inconsciencia. Pero nos invitaba a desarrollar lo que llamó la función trascendente, la capacidad de mantener tensión creativa entre los opuestos, de lograr honrar tanto la realidad material como la realidad psíquica, tanto la lógica racional como la sabiduría simbólica del inconsciente. La persona madura sabe diferenciar una coincidencia trivial de una sincronicidad genuina, porque ha desarrollado sensibilidad para percibir cuando algo resuena profundamente en su alma, cuando algo carga una cualidad luminosa que trasciende lo explicable. Paula eventualmente aprendió esta distinción, y cuando finalmente aceptó el llamado que había ignorado durante años, descubrió no solo una nueva carrera como educadora, sino un sentido de propósito y alineación que nunca había experimentado antes. Hemos llegado al final de este viaje por las 7 frases que revelan inmadurez psicológica según Carl Jung. Pero este final es en realidad solo un comienzo, porque el verdadero trabajo sucede cuando apagas este video y llevas estas reflexiones a tu vida cotidiana. Jung nos enseñó que el conocimiento intelectual sobre la psique no vale nada si no se transforma en autoconocimiento vivido, si no nos impulsa a mirarnos a nosotros mismos con coraje y honestidad. Cada una de estas frases representa una puerta de entrada a capas más profundas de ti mismo, una oportunidad de integración y crecimiento. La cuestión no es si ya has usado alguna de ellas, todos las hemos usado,
sino si estás dispuesto a reconocer estos patrones cuando surgen y trabajar activamente para trascenderlos. El proceso de individuación que Jung describió no es un viaje confortable o lineal. Está lleno de confrontaciones dolorosas con aspectos de nosotros mismos que preferiríamos ignorar. Exige que abandonemos ilusiones reconfortantes sobre quienes somos. Demanda coraje para enfrentar la sombra y humildad para reconocer que nunca estaremos completamente listos o totalmente conscientes. Pero es también la aventura más significativa y transformadora que un ser humano puede emprender, el camino que nos lleva de una vida vivida en piloto automático, repitiendo patrones inconscientes, a una existencia auténtica donde nos volvemos progresivamente más completos, más integrados, más genuinamente nosotros mismos. Estas 7 frases que exploramos hoy: negar la sombra, diciendo que nada tiene que ver con nosotros; rigidificar la persona creyendo que somos siempre iguales; reprimir sentimientos llamándolos debilidad; proyectar en los demás aquello que no aceptamos en nosotros; creer que ya nos conocemos completamente; insistir en ser fuerte todo el tiempo, rechazando vulnerabilidad; y descartar sincronicidades como meras coincidencias. Todas representan formas de huida del encuentro con uno mismo. Son mecanismos de defensa sofisticados que la psique desarrolla para protegernos de la incomodidad del crecimiento. Pero en el momento en que nos volvemos conscientes de estos mecanismos, en el instante en que logramos observarnos usando estas frases y nos preguntamos por qué las usamos, ya comenzamos a trascenderlas. Este simple acto de observación consciente ya es en sí mismo un movimiento hacia la individuación. Jung creía profundamente en el potencial humano para el crecimiento y la transformación, incluso en las circunstancias más adversas y en las edades más avanzadas. Veía a sus pacientes no como personas rotas que necesitaban ser arregladas, sino como individuos en proceso de convertirse en quienes realmente son, navegando las aguas turbulentas de la psique en busca de la integración y la completitud. Cada síntoma, cada sufrimiento, cada patrón destructivo era interpretado no como falla o debilidad, sino como el intento de la psique de llamar la atención hacia algo que necesitaba ser integrado conscientemente. En esta perspectiva, incluso reconocerse usando estas frases inmaduras no es motivo de vergüenza, sino de gratitud, porque significa que estás comenzando a despertar del sueño de la inconsciencia. Si llegaste hasta el final de este video, sé que no eres una persona cualquiera. Estás genuinamente comprometido con tu viaje de crecimiento, dispuesto a mirar aspectos difíciles de ti mismo, valiente como para cuestionar patrones que la mayoría prefiere mantener intactos. Y eso merece ser honrado y celebrado. Por eso, quiero hacerte una invitación especial. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete no por obligación, sino porque realmente deseas continuar este viaje de exploración de la psique humana junto conmigo. Activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Pero, más importante que eso, deja en los comentarios cuál de estas 7 frases resonó más en ti y por qué. Comparte tu historia, tus reflexiones, tus propios descubrimientos sobre estos patrones. Sugiere también temas sobre Jung o psicología profunda que te gustaría que exploráramos en videos futuros. Quiero construir aquí no solo un canal, sino una comunidad de almas valientes empeñadas en el trabajo más noble que existe, convertirse en quienes realmente son. Y si este video te tocó de alguna forma, compártelo con alguien que también está en este viaje. A veces, todo lo que alguien necesita es una perspectiva diferente, una luz que ilumine un aspecto de sí mismo que estaba en la sombra. Puedes ser el instrumento de esa iluminación en la vida de otra persona. Gracias de corazón por estar aquí. Hasta el próximo encuentro y que tu viaje de individuación sea profundo,
transformador y lleno de descubrimientos fascinantes.